Buenas tardes, tutor y compañero. A continuación, revisaremos mediante el simulador las actividades de laboratorio en forma general para los 6 materiales propuestos. Entonces comencemos con el sodio. Comenzamos aquí con una frecuencia que pertenece a los infrarrojos y comenzamos con una intensidad de 0. Si ponemos aquí, por decir algo, aumentamos la intensidad. Bueno, al aumentar la intensidad vemos que aumenta el número de fotones que inciden en la placa metálica. A mayor intensidad, pues vemos que hay más caudal de fotones. Dejemos la intensidad más o menos aquí en el 15% y miremos qué sucede si aumentamos la frecuencia. Y aquí estamos en el espectro de luz visible, más o menos en los rojos, y vemos que todavía no hay emisión de electrones. Si nos paramos más o menos aquí en el 540, 538, ahí ya debería empezar aquí lo podemos ver, comienza la emisión de electrones. Como podemos ver, la velocidad de los electrones es lenta. Si aumentamos mucho más la frecuencia, aumenta la velocidad de los electrones. Vemos que los electrones pues viajan, son emitidos de manera más rápida o viajan más rápido desde el cátodo hasta el ánodo. Si aumentamos hasta el espectro ultravioleta, pues vemos que la velocidad es mucho más rápida todavía, y vemos que también al aumentar la frecuencia aumenta la corriente que medimos. Esto es lógico porque bueno, la corriente pues es el número de electrones por segundo en un punto dado. Entonces, al aumentar la velocidad, pues están pasando más electrones en un punto dado, pues esto hace de que aumente la corriente. Volvamos otra vez a la frecuencia umbral, que más o menos aquí 524 para el sodio. Vemos que si aumentamos la intensidad, pongamos la intensidad más o menos a la mitad, vemos que aumenta el número de electrones emitidos, pero la velocidad de electrones es la misma, simplemente aumenta el número de electrones, pero cada electrón conserva la misma velocidad. A una misma intensidad, ya lo vimos anteriormente, si aumentábamos la frecuencia, simplemente los electrones viajaban más rápidos, pero el número de electrones emitidos es el mismo. En cuanto al voltaje mínimo, que hace referencia al potencial de frenado, entonces vemos, pongamos aquí menos 2 voltios, a ver qué sucede, y vemos de que ya aquí los electrones no son capaces de recorrer la trayectoria desde el cátodo hasta el ánodo, llegan hasta cierto punto y ahí se devuelven. La teoría dice que el potencial de frenado es independiente de la intensidad, pues vamos a comprobarlo. Aumentemos aquí la intensidad, aumenta el caudal de fotones, aumenta el número de electrones emitidos, pero vemos de que los electrones no son capaces de llegar hasta el ánodo. Si lo ponemos al 100%, la misma situación, los electrones no son capaces de llegar hasta el ánodo. Devolvámonos al 50% otra vez, a la mitad más o menos, y aumentemos la frecuencia de la radiación y vemos de que ahí sí los electrones empiezan a recorrer toda la trayectoria. Entonces esto concuerda con la teoría, la cual dice que el potencial de frenado depende del material emisor de electrones y depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si aumentamos la frecuencia, pues obviamente vamos a tener un potencial de frenado mucho menor, más o menos aquí en menos 1.2 voltios, ya los electrones no pueden pasar.
Bueno, esto en cuanto al sodio. Volvamos otra vez. 0% de intensidad. Vámonos al infrarrojo. Y ahora vamos con el zinc. Entonces, pongamos algo de intensidad. Y vemos que más o menos en una frecuencia de rojo todavía no hay emisión de electrones. En el amarillo todavía no hay emisión de electrones. En el verde todavía no hay emisión de electrones. En el azul todavía no hay emisión de electrones. Pues devolvamos el potencial de frenado a cero. Nos vamos hasta el violeta y todavía no hay emisión de electrones. Eso quiere decir que la emisión de electrones del zinc más o menos está en el ultravioleta. Ya hay más o menos en el 270 más o menos empieza a emitir electrones el zinc. Ahora miremos la frecuencia umbral para el cobre. Devolvámonos otra vez. Esperemos a que terminen los últimos electrones del zinc. El cobre pues más o menos tiene la misma frecuencia umbral del zinc, o sea que en el espectro visible no vamos a tener emisión de electrones. Comienzo del ultravioleta, tampoco tenemos emisión de electrones. 270 nanómetros, no hay emisión de electrones. Y más o menos en el 240 ya empieza a haber emisión de electrones. Entonces nuestra frecuencia umbral es aproximadamente, o está alrededor de los 240 nanómetros. Miremos el caso del platino. El platino vemos que tiene una frecuencia mucho mayor que la del cobre, dado que todavía no hay emisión de electrones. Subamos un poquito, dejémosla más o menos en 190 todavía, y ya bueno, ya los 190 ya empieza a emitir electrones. Aumentemos la intensidad, aumenta el número de electrones, pero la velocidad de los electrones pues es la velocidad de los electrones es la misma. Volvamos a una intensidad baja y vámonos para el calcio. Aquí en el ultravioleta pues vemos de que la emisión de electrones es bastante fluida, entonces disminuyamos la frecuencia y más o menos en los 380 pues ya alcanzamos más o menos la frecuencia umbral para el calcio. Y el material desconocido tenemos a 381 nanómetros, no hay emisión de electrones. Disminuyamos un poco la frecuencia. No, aumentemos la frecuencia. Todavía no hay emisión de electrones. Más o menos en los 290 nanómetros pues ya empieza a haber emisión de electrones.